Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global por internet. Y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Un abrazo. Un abrazo, aquí todavía como mitad dormido y mitad despierto, pero yo creo que ese invitado que tenemos ahí hoy se va a encargar de ponerme del lado del estar despierto y de la conciencia. ¿Qué te puedo decir? Pero nada, te dejo presentar. Definitivamente, vas a estar del lado despierto porque tenemos una persona que nos parece, y más allá que nos parezca, se ha convertido en una de las voces de Puerto Rico en la prensa internacional. Ya ha publicado varios artículos de gran importancia en varias publicaciones como el New York Times, El País de España, el Boston Globe, entre otras publicaciones que sabemos que tienen alcance internacional. Y con nosotros, para no seguir elaborando, tenemos al historiador y periodista Pedro Reina Pérez. Pedro, gracias por estar con nosotros. Yo encantado de estar aquí. Hola, Miguel. Hola, saludos. Ya tú vives en el futuro, así que tú te estás levantando un jueves y nosotros nos vamos a acostar un miércoles, así que siempre es un placer venir a compartir con ustedes. Definitivamente, y precisamente ya que estás hablando de diferentes temporalidades, ya Miguel está en el futuro y nosotros aquí en otro tipo de presente, o digamos estamos en distintos presentes. Es difícil, Pedro, ya que tú eres historiador y también periodista, estás manejando ahí dos temporalidades también, ¿no? El periodismo lo asociamos muchas veces con el presente o con lo inmediato, y pues la historia a veces la asociamos a ese pasado, y sin embargo pues estás manejando distintos análisis y presentándolos de manera que nos parece de una forma crítica y distinta porque por un lado, y nos parece y celebramos eso, que no eres abogado, no eres economista, y nos parece que el dominio, digamos, el monopolio del discurso en Puerto Rico en lo que es la discusión pública y los asuntos que nos interesan, el análisis social y político, ha sido acaparado por los abogados y acaparado por los economistas y unos tipos específicos de economistas y obviamente unos tipos de abogados. No necesariamente estamos hablando de derecho crítico ni economía política marxista o feminista o de otros ángulos. En fin, que te celebramos y que estés aquí con nosotros. Y que de alguna manera también se nos ha hecho está difícil titular el programa de hoy, porque de alguna forma quisiéramos que nos ayudes a definir estos momentos. Yo sé que es difícil, estamos en una coyuntura que es mucho más que una coyuntura, y a veces hablamos de interregno, a veces hablamos de momentos de transición, pero yo realmente ni siquiera sé si eso captura lo que estamos viviendo. Así que de una manera bien general pusimos de título crisis colonial y neoliberal, ¿no? Ambas cosas, porque no es simplemente una, son ambas. Pero más allá de eso, obviamente son generalidades. Entonces nos gustaría que nos ayudes aquí a descifrar un poco en dónde estamos. Tenemos la inminencia supuesta, ¿no? La inminente que viene por ahí, imposición de una Junta Federal.
¿Cómo empezar a entender esto, Pedro? Viene esta junta, ¿qué significa esto en otros momentos? Es decir, ahora mismo, si te dice el Boston Globe, escríbeme una columna sobre lo que está pasando allá abajo. ¿Cómo empezaríamos, que bueno, que ya lo has hecho, cómo empezaríamos a descifrar este momento que vivimos? Pues mira, es que esto es como un teatro. Yo creo que estamos viviendo el momento en el que el telón cayó. Estamos en un teatro, hay un público, había una escenografía, había unos actores, estábamos sumergidos en una historia digamos, de teatro lírico. Y de momento, pues el telón cayó y estamos así como que volviendo a la realidad. ¿Qué realidad es la pregunta? Porque no hay antecedentes, no hay referentes. Yo creo que es un momento dramático, pero dramático es un término que también se ha usado mucho, ¿no? Nosotros tenemos, me parece a mí, una especie de fatiga de la crisis. Y ya nos han anunciado tantas veces el final de las cosas que nos hacemos los locos y nos vamos para plaza. Entonces, es muy fácil perderle la pista al hecho de que la democracia puertorriqueña, o aquello que nosotros llamamos la democracia puertorriqueña, que tenía, que podría ser el nombre de nuestra obra, pues ya no more. O sea, ha sido puesta en suspenso y empezamos a ver ya con el borrador que se circuló ayer, por dónde van los tiros en términos de suspender las instituciones democráticas puertorriqueñas en aras de atender una crisis que es fundamentalmente económica, pero esa suspensión se lleva por el medio muchísimas cosas, porque yo no creo que, ¿verdad? Hay un sector del anexionismo que dice, la pseudodemocracia puertorriqueña, esto nunca fue una democracia. Embuste. O sea, aquí hubo un simulacro de democracia. Aquí hubo pequeños actos de soberanía, ¿no? Porque se consultó a la gente y la gente participó del desastre, ¿verdad? Pero participamos. Y entonces todo eso se detiene y abre una... Es como si volviéramos a finales del siglo XIX en términos de lo que significa ser gobernado de manera unilateral, abierta, franca, cruel, por una entidad que no responde a nuestros intereses, que no nos representa, pero que va a tener el control prácticamente de nuestra vida. Miguel. Sí, hay varias cosas que quiero decir. Una, me uno a las palabras de Juanqui en la introducción. Pedro, me parece que es importante que entre todas las posibles voces, ¿no?, que puedan incidir en el panorama internacional aquí y allá, en lo que primero parecían que eran unas notas esporádicas y ahora es una presencia mucho más consistente y más amplia. Me parece que es importante que sea tu voz en particular, no porque vengas de qué sé yo, de algún tipo de autoridad o de credibilidad que te unge, que te da esa misión, porque si algo aprecio de tu manera de usar, ¿no?, tu posición de cierto protagonismo como intelectual público, es que no vienes de la autoridad, no te expresas, no te representas con discursos dominantes, ni como que la historia que tiene todas las verdades o todas las respuestas. Y eso yo creo que es bueno, es refrescante en la conversación que se está dando, y sin embargo tampoco eres una de esas voces que relativiza todos los escenarios y al punto de que uno no sabe ni dónde está parado. Tú asumes unas posturas muy claras, que a veces no escuchamos eso de historiadores en Puerto Rico. Hay como que una falsa neutralidad y una distancia, yo no sé, allá está el archivo, aquí estoy yo y aquí está mi audiencia, mientras que tú te mojas en opiniones difíciles y controvertibles, y eso pues de verdad lo aprecio y qué bueno, y sigo haciendo. Así lo es. Extraordinario. Pero nada, en esa misma línea tú sabes que mucha de la construcción de la historia obviamente también responde a ficciones, y eso pues ya es un tema gastado, lo compartimos con nuestra audiencia porque creo que es importante. O sea, la historia no es una fuente de autoridad, es una historia que se narra y la narra, exacto, como, o sea, casi como el mismo planteamiento bíblico. O sea, Dios te habló, o sea, fantástico, lo puedes creer por fe, pero son hombres que encuadran sucesos, que los orientan ideológicamente muchas veces, por más que traten de curarse de eso y demás. Entonces, mucha de la construcción de la historia pues va a insistir
temas que en un momento dado una sociedad quiere escuchar que se les digan de cierta manera, muchas veces, ¿no? Y hay mucha insistencia en las rupturas cuando se habla del relato histórico, ¿no? Lo que cambió, lo que saltó. Ahora mismo estamos hablando de una junta de control fiscal como un momento de cambio, de ruptura, un salto cualitativo, un giro, un punto de inflexión, ¿verdad? Hay una insistencia enorme en eso, porque es sexy, es hasta... Desde el punto de vista de audiencia, casi que es entretenido escuchar una historia de ruptura. Claro. Pero hay una historia que es quizás más chabona, hay una historia que es más, que requiere otro tipo de meticulosidad, digamos, narrativa y también, tú sabes, conceptual, que es la historia de las continuidades, de lo que se ve que es igual, de lo que se ve que no cambia, de lo recurrente. ¿Se cayó? Entonces te pregunto en esa línea, pues como nosotros en Puerto Rico entramos mucho en líneas binarias, en lo bueno versus lo malo, lo justo versus lo injusto, dentro de esa especie de esencialismo crónico, de la manera como nos discutimos, nos narramos y nos representamos unos a otros, te pregunto, ¿no te parece a ti que esta idea del sentido común o de normalizar situaciones de injusticia, de subordinación, ¿no te parece que en estos los sentidos comunes o del sentido común hay que empezar a hablar de plurales, de que hay en efecto sentidos comunes, porque vemos aquí unos discursos de izquierda también dominando o entablando una misma conversación maniquea, testaruda, obstusa, que no ve matices, que no quieren entender matices, que es patria, muerte y venceremos? O sea, ¿no te parece que hay unos sentidos comunes aquí que no solo se dan en el bando, digamos, de las derechas tradicionales, de los conservadores, de los que quieren que las cosas se entiendan como normales? ¿No te parece que aquí la izquierda también tiene una cierta responsabilidad en sobresimplificar las cosas y en adoptar unas posiciones también normalizadoras en lugar de entender matices, problematizar? ¿No te parece que estamos arrastrando aquí un problema discursivo en todo el espectro ideológico de cómo se discute nuestra tragedia nacional? Y lo digo, tú sabes, desde tu perspectiva de historiador. No, definitivamente yo creo que las fuerzas políticas en Puerto Rico fueron domesticadas por una circunstancia que es compleja y que responde a varios procesos, pero que instauró esa clase política y esa partidocracia, porque fíjate que cuando tú hablas de la izquierda, no lo dices específicamente, pero me imagino que estás hablando de partidos de izquierda como el PIP o movimientos como el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, pero tú echas de menos, o sea, y yo también, otra izquierda, los sindicatos, ¿dónde están? Entonces, estamos domesticados, el tablero del juego es el balón político, los puestos, la financiación desde la Comisión Estatal de Elecciones, en las habichuelas de un montón de gente que vive de esas cosas, y tenemos... Estoy completamente de acuerdo contigo, un problema de vocabulario. Tenemos un problema de imaginación. O sea, estamos lejos todavía de entender qué es lo que estamos viviendo. Y sobre todo, cuando digo entender, es de aplicarle a otro modelo y de darnos cuenta de que eso que yo llamo la caída del telón supone que el orden no es el mismo y el vocabulario no puede ser el mismo, porque yo creo que lo que estamos viviendo es dramático en el sentido de que no tiene precedente, por lo menos en nuestra vida. Si hubiésemos vivido en la década del 30 con un gobernador nombrado por el presidente de Estados Unidos, hubiéramos tenido alguna referencia todavía de lo que era detentar el poder de esa manera, pero los que somos hijos o nietos del Estado Libre Asociado, pues nos bebimos el Kool-Aid y fuimos a los ritos de, digamos, los que tenemos cierta edad. Yo tengo 49 años y los que vimos las paradas de la Guardia Nacional el 4 de julio de la década del 70 y nos creíamos todas estas ritualidades ¿verdad? Del mundo moderno y al que pertenecíamos, pues eso se acabó. Y eso tiene unas implicaciones enormes. Y claro, si tenemos una dificultad para nombrar lo que nos está pasando, en toda la complejidad del sufrimiento que eso supone, pues entonces tenemos... no sabemos hablar, no tenemos un vocabulario común, cosas concretas que van a suceder, porque yo creo que lo que hoy estamos aquí a finales de marzo, en un mes, básicamente deben desarrollarse varios acontecimientos, desde la votación en la Cámara de Representantes sobre el proyecto de la Junta, la consideración del Senado, y entonces lo vamos a ver todo uno detrás del otro, así que la espera no va a ser larga.
Pero como lo entendemos en clave partidocrática, pues el lenguaje se nos queda corto y lo absurdo, olvídate del sentido común, ver cómo pues los actores políticos tradicionales están todavía jugando las sillas musicales de que las elecciones son en noviembre y aquí no va a pasar nada y vota por mí porque la culpa es del otro. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico en unos minutos. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Pedro Reina Pérez hablando sobre la crisis colonial y neoliberal. Y Pedro, te escucho y te entiendo y a la misma vez me provocas muchos pensamientos, específicamente sobre esta crisis del lenguaje, la imaginación, las palabras, las prácticas. De alguna manera pienso que al independentismo en general, pero también al anticolonialismo en general o a las fuerzas progresistas, como queramos llamarle, que no necesariamente son lo mismo, nos cogieron en nu. Y como tú dices, de repente pienso que hay muchas palabras que se siguen usando y no convocan, no arrastran. Miguel hablaba de los patria o muerte venceremos, pues precisamente no convocan. Ni siquiera el continuo, lo que todo el mundo sabe. Vivimos en una colonia, entonces vamos a descolonizarnos y se acabó. No convoca. Es decir, de alguna forma, sí, sabemos que el agua es líquida y nos quita la sed, pero me lo sigues repitiendo y no convoca. Es decir, yo obviamente en el caso del agua tengo que bebérmela para seguir viviendo. En ese sentido, nadie me tiene que convencer a moverme a nada. Pero usando los mismos términos, seguir machacando y machacando con lo mismo, parecería que no está convocando. Entonces, Juanqui, sí, te escucho. ¿Puedo traerte algo ahí en esa línea? Por favor, perdona que te interrumpa. Adelante. Es interesante, sí, coincido. Crisis de la imaginación, crisis del lenguaje. Quizás hay palabras que usamos todo el tiempo que han ido ampliando su repertorio de significación. Y una es la cuestión de colonizar versus decolonizar. Narro un incidente bien bobito el otro día. En un panel, simposio sobre pues, el efecto del neoliberalismo en las universidades, las métricas ahora de progreso, de research y qué sé yo, cómo todo eso pues son camisas de fuerza y las consecuencias que tienen. Me toca cerrar un panel y pues me monto en mi tribuna favorita con el tema. La reacción de Australia, de la Australia anglosajona, tú sabes, blanca de piel, este es un país conservador, no se puede hacer nada. Viniendo de administradores y de gente en posiciones de cierto privilegio aquí. La reacción de una mujer de la India, criada aquí, en el panel fue de decir, no, Miguel, tienes razón, yo comprendo lo que tú estás diciendo. Aquí hay que decolonizar toda la construcción de la educación y todos los imaginarios de la educación y del éxito y del progreso. La palabra decolonización ya en círculos académicos hace rato se usa para significar mucho más que temas de soberanía o de la administración del territorio. Y sin embargo en Puerto Rico insistimos en limitar ese significado a lo más estricto, a lo más casi que legalista y jurídico, y nos olvidamos que decolonizar, o sea, las emancipaciones invocadas por el concepto de decolonización son mucho más amplias. Entonces, hay una palabra que es rutina en Puerto Rico, colonia y decolonizar, o descolonizar, que es como lo usamos allá, que quizás, tú sabes, lo que necesitarían es ponerlas al día dentro de discursos que se dan en otros sitios. Y este instante, en un congreso y demás, sirvió para mí entender
que nuestras situaciones, nuestros llantenes ombliguistas, empiezan a tener muchas más audiencias y nosotros tenemos muchos más aliados en otros lugares cuando nosotros también nos salimos del confort del lenguaje con el que nos describimos y empezamos también a aceptar que en la amplitud de estos términos de momento se suman personas que serían afines a nuestras causas. Entonces, eso podría ocurrir incluso con sectores que están en Estados Unidos, pero todavía una discusión del independentismo en Puerto Rico insiste en que eso no puede ocurrir, en que nosotros no tenemos nada que gestionar en alianzas con sectores en Estados Unidos tan oprimidos como nosotros, que viven también condiciones de colonización que no necesariamente corresponden al marco territorial, jurídico, político reductivo con el cual lo tratamos en Puerto Rico. Nada, tenía que decirlo, sacármelo del sistema, pero quisiera escuchar cómo se posiciona Pedro frente al concepto de decolonizar o descolonizar como algo mucho más amplio que lo que usamos en Puerto Rico. Fíjate, yo creo que es importante también atar lo que estamos viviendo con un momento dramático al interior de la democracia estadounidense, porque es malo de todas maneras, intenso, impredecible, pero es también un momento de mucha incertidumbre en Estados Unidos en el que se asoma un electorado pasivo, blanco, que se siente bastante distanciado de sus partidos, sobre todo del Partido Republicano. Y estamos ante un establishment del partido que desencontrado completamente con una base electoral que le quiere comer los dulces y que entonces radicaliza los términos de la discusión en esa campaña y en medio de todo eso estamos nosotros. Esa implicación es tremenda porque lo que significa Puerto Rico, la responsabilidad vicaria o directa, literal, que tiene Estados Unidos respecto a lo que nos ocurre, pues se resignifica cuando allí, ahora mismo, lo que se espera de una intervención gubernamental sea en clave de línea dura, que sea de disciplina, de orden. La Junta de Control Fiscal es un ente punitivo que viene a ponernos en cintura, igual que Trump llama a los muros para espantar a los mexicanos y separarlos físicamente de la madre patria estadounidense. Pues nosotros estamos insertados en un debate donde los mismos políticos, donde tienes un Bernie Sanders que también está proponiendo un vocabulario diferente, está apelando a un electorado, está identificando unos causantes de la crisis. Entonces, para nosotros, en poder descifrar la complejidad del lado de allá, también hace falta mucha astucia y tenemos unas barreras gigantescas. Digamos, nuestros representantes electos están muy perdidos sobre cómo insertarse en esa discusión. Mientras tanto, se aproximan lo que probablemente aquí sean hechos extraordinarios, porque la suspensión de las instituciones democráticas aquí, de los derechos adquiridos con todos los bemoles que se quiera, es muy concreta. O sea, el colonialismo mata. Yo siempre he dicho eso, el colonialismo mata. Todo el que se proclama en estos tiempos todavía con unos ecos de nostalgia de Lela, yo le digo, vete a vivir a Vieques, coge cáncer, o que alguien de tu familia coja cáncer porque hay unos terrenos que no se han limpiado, y entonces me hablas de que esto es lo mejor de dos mundos. O sea, parte de lo que yo he querido hacer, y cada vez quizás con un poco más de fuerza, es denunciar el hecho de que las injusticias, que hay una estela de sangre enorme, y de violencia, pero tampoco hemos podido verbalizar la violencia, la tenemos internalizada, la padecemos y la preferimos. Me pega porque me quiere. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a ser testigos muy pronto de lo que significa pues que te despidan, lo que significa que se eliminen agencias. Y podemos tener toda una discusión. Yo creo que la clase política puertorriqueña ha sido muy insuficiente y ha sido inferior a su destino. Esto lo digo asumiendo la responsabilidad. La generación nuestra ha venido a administrar la cosa pública y ha demostrado una pusilanimidad olímpica. Horrible. Olímpica. O sea, nosotros tenemos un Partido Popular que todavía anda en aquel dilema que decía el fenecido Juan Manuel García Pasaracua de o iluminamos la ruina o enterramos el muerto. Y entonces
han tenido todas las oportunidades de apearse de ese discurso, pero nadie se atreve. El mejor ejemplo es David Bernier. David Bernier es una vergüenza. O sea, que él todavía esté tratando de hacer malabarismos para decir sí, pero no, porque es que yo y lo que hay que hacer, no se puede, mano. La ruptura exige que te quites la guayabera, a lo que también aludí en una columna hace unos meses. Quítate la guayabera. Visualmente, verbalmente, tienes que fundar otra cosa. O sea, cógete una clasecita con Podemos en España para que entiendas que la corbata y Pablo Iglesias no están divorciados por casualidad. O sea, él quiere una estética diferente de lo que está planteando. Y David Bernier quiere ser el buen padre, el gran atleta, el exsecretario. ¿Sabes qué, mano? Lo siento, la que te toca te va a tocar. Entonces, para no personalizarlo en los políticos, creo que nos agarra todo esto en un momento en que tenemos pocas alternativas, si no es que estamos huérfanos, ¿no? Porque no podemos apelar o acudir a instituciones o a otros personajes que un poco estén planteando una interpretación diferente, y eso aumenta nuestra orfandad, aumenta este sentido de diablo, ¿y ahora qué hacemos? Porque hemos todos apostado al sistema y el sistema lentamente se ha ido desplomando y no queda nada. Entonces, eso también es una oportunidad. O sea, lo que pasa es que, como dirían nuestros abuelos, ¿verdad? Parece que tendremos que esperar a que el gas pele. Entonces, empezar a entender, diablo, pues si esto es así, ¿qué vamos a hacer? Yo le decía a mis estudiantes el lunes, no se desentiendan de esta coyuntura, porque yo llevo 28 años enseñando. Ustedes, esto que se está jugando ahora mismo son sus próximos 30 años de vida laboral, porque si tienen 18 es presumible que van a trabajar 30 o 40 años. O sea, algunos de ellos tienen hijos. Este es el país que les toca a ustedes, este es su futuro. Lo que se está escamoteando aquí es la posibilidad de que haya un país, una sociedad que responda y que los acoja. Hace rato que se desconectó, pero es importante que no se desconecten y que participen. ¿Cómo? Es la pregunta que yo creo que todos estamos intentando responder, y creo que en ese sentido conviene encontrar modos discretos de acción y empezar, como decía Mario Veras, por la descolonización personal. Un poco te escucho y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, cómo todo este sufrimiento, cómo esta desorientación de alguna manera nos lleva a movernos. Y hablas de la descolonización personal y se me hace muy difícil pensar en posibilidades concretas. Obviamente pienso también dentro de todo lo que está pasando, toda la marejada de despoblación, es decir, todo el movimiento poblacional que ha habido en Puerto Rico y continúa, y parece ser que el acelerador va a seguir hundiéndose. Y lo que eso implica también a nivel histórico, porque si bien sabemos que del 46 al 54 hubo una gran migración, ya esta está a otro nivel y con una coyuntura distinta. Que eso implica a la misma vez que están llegando muchos estadounidenses con un poder enorme en términos adquisitivos, ¿no? Millonarios y billonarios, digamos, esa clase billonaria a la que Bernie Sanders le declara la guerra, de alguna manera se está mudando a Puerto Rico. Entonces, un poco viendo ese proceso en esta coyuntura, con esa junta, es bien difícil. O sea, yo mismo estoy aquí un poco, o sea, reconozco ya de una manera, o sea, y obviamente desde hace mucho tiempo, pero cada vez más, eso que dices, el colonialismo mata. También podríamos decir el neoliberalismo mata. O sea, ambas cosas aquí en Puerto Rico se viven de forma simultánea e imbricadas. Y el neoliberalismo coloniza. Exactamente. Se traduce perfectamente. Entonces, dices, ¿cómo uno se descoloniza individualmente? Eso también es un poco que me rompe la cabeza, porque no sé, o sea, no veo cómo esto lo pudiéramos encarnar, digamos, de esa forma. Por otro lado, mencionaste a Bernie Sanders y
Y yo soy uno de los que dice, bueno, hay que aprovechar de alguna manera esos discursos que se dan en Estados Unidos, un discurso del political revolution, etcétera, para no solamente apoyar a un candidato, sino un poco usar precisamente ese tipo de discurso y manejarlo, instrumentalizarlo de una forma que ayude a impulsar cosas que nos interesan a nosotros y que tienen que ver con nuestra realidad. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores to the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más, te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de la crisis colonial neoliberal con Pedro Reina Pérez, historiador y periodista de nuestros tiempos. Miguel, ¿algún comentario? Sí, fíjate, pero mucho de lo que se quiere narrar ahora o que se quiere imponer como narrativa oficial es que estamos volviendo al periodo, qué sé yo, previo al 52, que estamos volviendo al periodo previo a las leyes orgánicas. O sea, hay una especie de urgencia en ubicarnos en un momento histórico a partir de actos oficiales o de documentos legales. Entonces, me interesa menos ese tipo de historia o de label histórico o etiqueta. Me interesaría más escuchar, desde tu perspectiva de historiador, cómo tú nos ves en relación a una historia, no de lo que se hizo oficialmente, sino de las conversaciones por debajo de la mesa, de todo lo que ocurrió, digamos, en los pasillos, y cuál es el estatus de esas conversaciones hoy. O sea, porque escucho esto de la Junta Fiscal, veo como el Nuevo Día en un momento dado estaba, tú sabes, cheerleader, porrismo full con el tema de la Junta, y ahora de momento están distanciándose en una postura editorial más temerosa, más cagona, yo diría, o sea, de alguien que está, tú sabes, con urgencias de ir al baño. Ha cambiado algo aquí. Entonces me pregunto si es que en las conversaciones esas por debajo de la mesa, que son más difíciles de interceptar, ¿no?, desde la perspectiva del historiador, porque no dejan necesariamente un documento, hay que inferirlas, muchas de ellas, hay que buscar testimonios, rutas alternas. Te pregunto si en esas conversaciones por debajo de la mesa hoy han dejado a cierta gente fuera, y que en Puerto Rico ahora mismo hay un debate entre la colonia que opera desde adentro, ¿verdad?, la de los mayordomos que se benefician del banquete, tratando de acomodar a los suyos en esa junta, en ese nuevo régimen, ese nuevo virreinato que viene para acá, y de momento no, los han dejado fuera. Y ahí los cambios editoriales y las desesperaciones que empiezan a aparecer en medios que eran porristas, vamos a decir, y lo digo específicamente, el Nuevo Día defendía a la Junta. Ahí está en titulares específicos de sus editoriales. Y ahora no. ¿Qué está pasando en esas conversaciones por debajo de la mesa? Mira, de pasillo, de laberinto o en marquesinas de Garden Hills. ¿Qué está pasando ahí? Mira, yo creo que uno puede mirar la experiencia democrática puertorriqueña desde el mismo comienzo de la subordinación a Estados Unidos en 1898 como una experiencia intervenida por intereses económicos, porque si ha habido una constante a lo largo de este tiempo ha sido que grandes bloques económicos han tenido intereses primordiales respecto a lo que pasa en el país, los grupos vinculados a la tierra, las corporaciones azucareras, más adelante la industria manufacturera y con ello la banca, el transporte. O sea, nosotros en realidad siempre nos hemos manejado
con una, como dicen en inglés, con un front end y con un back end, ¿no? Con una vitrina al frente y con una trastienda atrás. Y en la trastienda siempre han estado operando grandes grupos económicos, grandes corporaciones, agentes económicos de mucho poder, y nosotros le perdimos el rastro a eso. Yo creo que el último político que señaló y que hizo una campaña contra eso fue Muñoz Marín, cuando intentó mover al país de la agricultura a la manufactura. El resultado neto de eso fue que él nos sacó de un sitio y nos entregó a otro, pero la lógica de los agentes económicos hegemónicos siguió funcionando hasta el día de hoy. Voy a hacer un paréntesis porque algo que decía Juanqui, cuando uno ve cómo ahora la llegada de los estadounidenses y la partida de los puertorriqueños, esa es una de mis grandes preocupaciones, la revolución JetBlue. JetBlue no se esconde y hace una campaña de publicidad diciendo, tú sabes, esta es la revolución JetBlue, ven a Isla Verde, te montas y te vas. Y yo creo que todavía no hemos visto lo peor de eso. Pero algo interesante es que este fenómeno que estamos viendo, donde los grandes, capitales grandes y chiquitos están empezando a apoderarse de lugares estratégicos, ¿verdad?, de la Isla Grande, ya había ocurrido en Vieques y en Culebra. Correcto. En los últimos 25 o 30 años había una especulación enorme en Culebra. O sea, comprar una casa en Culebra hoy es imposible para cualquier persona que no sea adinerado. Lo mismo ocurre en Vieques. En Vieques es más visible, pienso yo, que en Culebra, porque las casas en Culebra están trepas por un monte y son mansiones. Tú las encuentras en Airbnb o en revistas de arquitectura y wow, ¿esto dónde es? Y entonces en Vieques lo ves porque los restaurantes son de estadounidenses, se habla inglés. La última vez que estuve en Vieques con mi hijo que tiene 15 años me decía, diantre papi, aquí lo que hablan es inglés. O sea, estamos en Vieques, pero yo podría estar en San Tomás. Exacto. Y hay unos resentimientos y una experiencia histórica, y esa especulación se ensayó allí. O sea, tú en Vieques, hay un montón de gente que vive en Nueva York, que tiene sus casas de veraneo en Vieques y que constituyen un grupo importante de residentes de esa isla municipio. Ahora lo estamos viendo acá y eso pues también comporta, cuando vemos que son los que compran los Ciudadela, que compran los grandes desarrollos que vinieron a menos y que quedaron casi en la bancarrota. Así que habrá que seguirle el rastro a eso. De manera que yo pienso que ha habido unos testigos de excepción a los que hemos ignorado, pienso yo, y que se fueron al otro mundo dejándonos testamentos de que lo que veíamos no era. El primero de ellos, José Trias Monge. Trias Monge, que fue un arquitecto de Lela. Su último libro fue The Trials, Puerto Rico, The Trials of the Oldest Colony, que se publicó en Estados Unidos y que los populares no leen, porque no existe. Y yo digo, pero si él se los explica bien chévere. Trias Monge al final se murió diciendo, aquello fue un embuste. O sea, lo que vivimos en el 52 fue un simulacro, no nos dieron lo que queríamos, nos entregamos en Naciones Unidas y enos aquí. Roberto Sánchez Vilella, en la biografía que se publica, La verdadera historia de Roberto Sánchez Vilella, que es un testamento extraordinario. Yo recuerdo haber entrevistado a Roberto Sánchez para mi tesis doctoral en algún momento temprano en los 90, que el hombre estaba molado. Y hablaba con capítulo y versículo, diciendo, pero es que esto no es un engaño, esto no es lo que nosotros queríamos. Y esas personas, pues por conveniencia, estuvieron ahí y los ignoramos. Por supuesto que los grandes intereses económicos, digamos, del patio, están viendo a ver cómo se insertan en esto, porque aquí hay una repartición del bacalao. Fíjate que si el proyecto de ley, que obviamente no va a ser aprobado como está planteado ahora mismo, no confía ni en el Tribunal Federal, retira los pleitos, dice cualquier pleito bajo la Junta se va a ver en el Distrito de Apelaciones del Distrito de Colombia. O sea, Washington, D.C. Ni siquiera está Boston. diciendo ni Fusté, ni ninguno de los muchachos, como diría Ignacio Rivera de la Chaldón, ninguno de ellos va a ver caso de la Junta. O sea, ya está dispuesto que cualquier disputa legal se ve en el circuito de apelaciones de Washington, D.C., para que allí haya un árbitro imparcial y para que nadie coja idea y Pérez Jiménez quiera de momento decir, ¿verdad?, como nos tiene acostumbrados, tú sabes, poner su ideología y sus puntos de vista al frente en las decisiones que emite. Entonces, o sea, que le cerraron la sastrería. Exacto, y entonces eso te da cuenta de lo que eso supone. ¿Quién va a litigar? ¿Cómo se va a litigar? ¿Quién va a decidir? Entonces, los agentes económicos del patio están buscando ver cómo se insertan, a quién ponen. Ya leí hoy que ya no se habla de 2 personas residentes en Puerto Rico, ahora se habla de 1.
Porque esa persona se va a volver el objeto de odio. Yo creo que parte del problema es que nosotros, nuestra manera de metabolizar la crisis es buscar culpables. Cualquier estupidez que nos pase, queremos que lo quemen en la hoguera. O sea, vertimos sobre esa persona o sobre esa institución un odio visceral, y entonces tiene que ser hasta las máximas consecuencias, y uno dice, es que estamos buscando a quien echarle la culpa. Y claro, y como los políticos andan también echándose la culpa mutuamente, porque si se respetaran a sí mismos, yo esperaría que algunos de las colectividades políticas plantearan una revolución. Hay que ir a encadenarse allá y a coger palo, y no es simplemente amenazar con que voy a ir a Naciones Unidas a denunciar lo que ustedes nos están haciendo, pobrecito. No, bendito, si Naciones Unidas, ¿qué es eso? O sea, Naciones Unidas también es un simulacro en estos tiempos. Hacen falta nuevas formas de acción política. Hacen falta, y empiezan por atreverse a denunciar. Hay miedo en el país. Yo creo que una de las características históricas de nosotros ha sido los modos en que nos hemos acomodado conforme el miedo que sentimos. Y en este momento sentimos mucho. No lo podemos decir porque no nos toca y todavía tenemos el pasaporte, pero en realidad lo acaban de devaluar enormemente. Definitivo. El hecho de que se suspendan tantas cosas de un plumazo, o de lo contrario que venga el despedazamiento que se iniciaría con los litigios del 1 de mayo. O sea, no importa por dónde lo agarre, el palo está embarrado. El palo está embarrado. Esa es una metáfora que hay que movilizar. Eso es una metáfora que definitivamente hay que movilizar. Y qué duro, porque es como empezar. También me pregunto, en esa misma dinámica que te digo de las poblaciones, que a mí me parece crucial, tanto a nivel de la población que, obviamente, el territorio que se vacía, y a la misma vez el territorio que empieza a ser habitado por una clase pudiente, poderosa, blanca, estadounidense, y además que compra el territorio, es decir, miles, porque eso, o sea, sabemos de Ciudadela y sabemos de lugares bien bonitos en las playas y demás, pero obviamente yo he escuchado esto, yo no he hecho la investigación, pero se habla ya de que se han comprado miles de cuerdas de terreno dentro de Puerto Rico. O sea, estamos hablando de casi como el nuevo colonialismo de asentamiento que no había en Puerto Rico, porque aquí el colonialismo ha sido casi un colonialismo ausentista, en el sentido de que no están los blancos ahí. Pues eso es muy difícil cuando uno le da Fanon identificarse rápidamente, porque al fin y al cabo el que te gobierna es un boricua. No es lo mismo a nivel inmediato, aunque bien uno sabe que está el poder colonial ahí, metropolitano. No es lo mismo ahora cuando tú tienes una gente que llega, está ahí presente y está gobernando, y además una gente que está básicamente ya presente en cuerpo por ahí caminando y comiendo en los restaurantes más caros, y tú sin trabajo empezando a inventártelas en la luz. Eso ya estamos hablando de otros momentos. Por supuesto. Y mencionas a Vieques, es interesante, o sea, Vieques ha vivido eso. Vieques, esa sí ha sido la realidad de Vieques. De alguna manera ahora viene, digamos, a la Isla Grande. Eso es... Con esteroides. Con esteroides. Porque acá es... Y entonces no, porque no hay una infraestructura de movimientos sociales. No hay un discurso aglutinador que de alguna manera nos convoque. El ELA murió y de repente... ¡plup! Vacío total. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral,
miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando de la crisis colonial y neoliberal, y reconozco que estoy un poco deprimido. Así que, Miguel, si tienes algún comentario, por favor. Adelante. Pues fíjate, no sé si voy a rehabilitar tu depresión con lo que voy a decir o a comentar, pero por ahí voy. Mira, aquí se habla mucho del discurso de la convergencia, y yo creo que es esa especie de discursito de maestro, maestra de salón hogar de segundo grado, que todavía está pegando angelitos y florecitas en las paredes. Y se habla mucho de la convergencia como ese gran proyecto de país. O sea, hay muchos clichés en nuestro lenguaje, aparte de inservible, clichoso, cursi, romanticón. Pero la convergencia ya llegó, fíjate, dejando el cliché al lado. Aquí la Junta viene, Walmart se queda. La mayoría del país está súper contenta con eso. O sea, y se puede entender. O sea, ahí tú tienes una masa enorme, volvemos a tu perspectiva histórica, que siente que el país no le pertenece, que está viendo como los señoritos del capital criollo, los antiguos hijos hacendados o hijos, nietos, bisnietos de la hacienda, están fastidiados, están jodiéndose con ese nuevo cantazo que les están dando y se lo están gozando. O sea, tienes un país que celebra que esa junta esté aquí, por muchas razones, incluyendo ese gozo del que se siente que no pertenece, que esto no es con él, que allá, pues, ¿qué libertades le van a quitar si nunca las ha tenido? Y además ya ellos aprendieron a ocupar su espacio de excepción, sea el espacio del cimarronismo, sea el espacio del que, pues, trabaja el contrabando por aquí, arregla por un lado por allá, y le importa un pepino la figura del Estado. Desconfía del Estado, desconfía del gobierno y lo celebra. O sea, aquí hay una convergencia, aquí hay un orden que está siendo legitimado. Aquí estamos una minoría quejándonos, gritando, arrancándonos las vestiduras, con distintos niveles de conciencia. Entonces, dentro de esa convergencia, el independentismo, tú lo ves también apertrechado, muy tranquilo, en dos sitios, en su discurso de víctima tradicional y en el supremacismo moral. Nosotros somos mejores que los demás, esto no es con nosotros, nuestro trabajo aquí es comentar, ¿sabes? Y pues, o sea, todo el mundo está contento, básicamente, todo el mundo está ocupando el rol en esa producción, aunque el telón bajó. ¿Cómo tú ves esto, Pedro? Porque yo creo que la convergencia está aquí. Estamos todos, cada uno contentos. O sea, si alguien lo ve desde afuera, y a veces me siento que lo veo desde afuera estando en Australia, este es un país donde la producción y la normalidad sigue igual. Aquí no ha habido ruptura todavía. Aquí cada uno ha vuelto al rol tradicional que ha desempeñado y el público está contento. ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me recuerda eso que acabas de decir, un planteamiento que Fernando Picó, que es el decano de los historiadores puertorriqueños, lleva mucho tiempo haciendo, y es que él menciona la debilidad de la presencia del Estado ante los puertorriqueños, una constante en todos los libros de él, y él siempre dice, pues, del Estado. o sea, el Estado es poquita cosa, entonces por eso el Estado tiene que recurrir a la teatralizar su poder para que la gente lo mire, porque lo contrario no inspira nada. Y sí, estamos, como tú dices, los espacios de excepción, los cimarronajes, los modos de vida alternos están, o sea, de ahora en adelante, pues más todavía, porque viste que el secretario de Hacienda dijo que el IVA va. O sea, en el medio de todo esto, el hombre anunció, yo apoyo que en mayo el IVA se instaure y adiós que reparta suerte. Así que, por un lado, eso, que es esa dicotomía está presente. El independentismo, sobre todo el del Partido Independentista Puertorriqueño, pues yo diría que eso es como un zoológico que se llama supremacía moral. Te lo dije, y tú puedes pasear por él y estar en las distintas jaulas con los pavos reales, ¿sabes? Citándote capítulo y versículo de los momentos en que nosotros siempre tuvimos razón. Lo único que se queda corto porque ellos esperaban
ser los interlocutores en una coyuntura histórica donde los americanos nos fueran a enseñar la puerta, ellos ser los interlocutores para liderar el país. Y si bien respeto iniciativas particulares de candidatos del partido y sé que hay gente que trabaja de corazón, me parece que institucionalmente fracasaron hace rato, y esos son otros que viven en una iglesia tipo culto que no tienen razón de ser, que creo que les ha faltado valentía para asumir el liderato de las cosas. Aquí, algo que perdimos de vista, hablábamos Juan y yo en la pausa de esto, aquí hay un montón de gente haciendo chavo. O sea, no perdamos de vista que esta es una crisis, pero aquí se está haciendo un montón de chavos, mucho dinero. O sea, que hay gente que está aprovechando la crisis para adquirir propiedades, para sacar competidores, para hacer muchísimas trampas. Me lo decía dos amigos banqueros de inversiones, los dos, en dos firmas completamente separadas, y uno de ellos me decía, mira, aquí sí hay un montón de gente haciendo dinero, muchas transacciones importantes, y de verdad de estas transacciones dependerá la economía los próximos 50 años, me decía. No me los nombraba, pero me lo decía con mucha confianza y yo le creo. El otro banquero amigo, yo le indagaba un poco respecto a cómo era esta gente que estaba viniendo, porque yo le decía, oye, tú sabes, hay un tipo de nuevos ricos americano estilo costa oeste que tiene inclinaciones filantrópicas. Le decía, te han tocado clientes que de momento quieran, ¿verdad?, invertir socialmente en el país. Y él me decía, ¿qué? Me decía, mira, yo calculo que en decretos 2022, me decía él, debe haber unas 1,200 personas que hayan obtenido decretos. Me dice, y yo de todos esos tengo 8 de clientes. Me dice, y tengo 8 nada más porque ni siquiera me quieren pagar a mí. Quieren que yo los asesore y les maneje sus inversiones y no me quieren pagar. Y el ángulo, y traigo un ángulo bien interesante, porque me decía, los 8 que tengo, tú sabes, me los he tenido que sudar, o sea, y me estoy joseando el peso, porque él vive de consejería más que de brokering de transacciones, ¿no? Y lo que sí me dijo que me bajó un frito por la espalda fue que me dijo, mira, el tipo de persona que está viniendo es bien vaquero. Me decía, bien vaquero es bien oportunista, gente que está viniendo para acá y que lo que quiere es cogerse un tax break, que desde mi punto de vista me dijo, yo creo que es una tontería, son peanuts. Me dice, de los 1,200 yo calculo, me dice él al ojo por ciento, que solo como el 8% de esos 1,200 son personas que tienen 20 millones o más. Pero lo que me dio frito en la espalda fue que él me decía, alrededor de esta gente está llegando un montón de gente a Puerto Rico que son mafias, que viene detrás de esos chavos. Y me dice, y no te estoy hablando de mafias chiquitas, me dice, te estoy hablando de mafias internacionales, te estoy hablando de gente que está viendo este núcleo, esta masa crítica que se está moviendo a Puerto Rico y se están volviendo parásitos alrededor. Me dice, esos me dan mucho miedo, porque me dice, me tocó uno que me fue a buscar y me hizo el cuento, y me dice, y entré a un restaurante y alguien me llamó al otro día y me dijo, te vi con fulano, búscalo en el internet, y me dice, y encontré un tipo con unos antecedentes, tú sabes, de Interpol. Me dice, y estuvo en mi casa. Y me dice, mi única explicación al respecto es que vienen de manera parasitaria a ver cómo se insertan en esta coyuntura donde el dinero, ¿verdad?, de este grupo en particular está en la línea. Entonces eso me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Porque nosotros vivimos lejos de fronteras donde se muevan grandes capitales. Ahí está Tortola, mano. Exactamente. O sea, tú vas de Vieques a Tortola en nada, y Tortola es un gran centro financiero. No es en las Caimán y Turks and Caicos, no, estoy hablando. Ahí al lado se mueven cosas y hay mafias operando ya aquí. Y yo decía, para hacer el asunto más complejo. Eso es un temacísimo, y un temazo que siempre hemos querido tocar aquí en Puerto Rico, y por razones obvias se nos ha hecho difícil. Y cada vez más temo que va a ser un problema y un tema que va a exigir ser discutido más y más y más. Y es precisamente todo eso, ¿no? Cuando de alguna manera se abre la voluntad del capital a nivel, en una luz verde esbocada, pues viene todo esto. Entonces es terrible cuando está precisamente ese vacío de solidaridades, esa infraestructura política que no está y que está muriendo y que se está desvaneciendo. Hay grupos emergentes, hay grupos que están tratando, sin embargo, definitivamente, tal vez lo primero que hay que reconocer es que hemos fracasado. Y
Luego de eso, entonces, agarrarnos así de las manos y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Que no tiene que ver, yo sé que esto suena bien salón hogar, Miguel, que no tiene que ver con convergencias absolutas, ni mucho menos, pero sin duda, cómo entonces de todos estos pedazos y de esta nueva realidad, y frente a esta nueva realidad que hay que verla en toda su crudeza, y yo creo que eso es parte de lo que tú estás trayendo en este programa, Pedro, cómo vamos a crear un país. Un abrazo, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Puerto Crítico. Miguel, un abrazo fuerte allá en Australia. Hasta pronto. Abrazo de vuelta. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.